Bueno, tenemos que hablar, para mí, repito, de el tema del día, que es la decisión del gobierno de Javier Milei de correr al Estado de la causa más importante para el Estado, que es la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en su momento con el FMI, una deuda que tenía un monto total de 55.000 millones de dólares, que llegaron 45.000 millones de dólares, que estuvo plagada de irregularidades. Ahora les voy a mostrar todas las irregularidades que tuvo ese endeudamiento, y que tuvo como personajes principales a dos personajes principales de este gobierno, que son Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Y se trata de vieron que ahora se inició el año judicial y siempre hago el mismo comentario, y te dicen la causa más importante, la causa Cuadernos, qué sé yo, y las audiencias, y bueno, no hay forma de que haya una causa más importante que esta, porque no hay ninguna causa judicial que involucre tanta plata. 45.000 millones de dólares. No hay causa judicial que involucre tanta gente. 50 millones de argentinos. Y no hay causa judicial que involucre a varias generaciones de argentinos. Porque la deuda que tomó Macri con el FMI es la deuda más grande de la historia argentina, es la deuda más grande que otorgó el FMI, y este gobierno encima la empeoró porque tomó incluso más deuda de vuelta con Caputo. Y quiero contarles un poco la historia de todo esto y por qué es importante, porque ayer a la noche Milei dijo: el Estado argentino, que impulsaba esta investigación judicial para determinar qué hicieron con esta deuda, a dónde se fue la plata, si los funcionarios que la tomaron tenían que responder patrimonialmente sobre esta deuda que tomaron en nombre de todos los argentinos, y cómo esto fue todo un fraude. Y el Estado argentino, con sus abogados, impulsaba esta causa. Bueno, ayer a la noche Milei dijo: el Estado argentino no le impulsa más. ¿Por qué? Acá está el decreto. Derógase el artículo 1 del decreto 239 del 2021, que es un decreto de Alberto Fernández, que decía: el Estado tiene que impulsar esta causa, y lo tienen que impulsar los abogados del Estado. Y se retiran de la causa 3561 de 2019, que es la causa del FMI. Y lo brutal de esto es que esto fue ayer a la noche. El lunes, en el primer día del año judicial 2026, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, diciendo: acá no ha pasado nada. Entonces miren la coordinación entre la jueza María Eugenia Capuchetti, que el lunes dice: aquí no ha pasado nada, y el jueves que Milei dice: el Estado deja de intervenir como querellante. ¿Por qué es importante esto? Porque los querellantes pueden apelar la decisión de la jueza. Pueden decir: lo que hizo la jueza es una barbaridad, insistamos. Por ende, lo que está diciendo Milei acá es que quiere convalidar la decisión de la jueza de archivar la causa que involucra a su ministro de Economía por la deuda más grande de la historia argentina. Menos mal que hay fiscal en la causa, que el fiscal es Franco Picardi, y que apeló esta decisión con un dictamen muy duro. Ahora les voy a leer algún párrafo del dictamen, porque dice: esto es una barbaridad. La jueza no investigó nada y toda la información que tiene la jueza no la tuvo en cuenta para liberar a todos. Quiero contar un poco la historia de esto, porque además el Destape fue el primer medio que publicó que el gobierno de Macri había tomado la deuda sin un solo papel. Nosotros nos enteramos de esto gracias a unos abogados que se llaman Augusto Marinelli y Francisco Berbic, que patrocinaron a Eduardo Murúa. Eduardo Murúa es un referente de las fábricas recuperadas en la Argentina, y que durante el gobierno de Macri hicieron un pedido al gobierno de Macri diciéndole: dame la copia del acuerdo con el FMI. Dame el expediente del acuerdo con el FMI. ¿Por qué el expediente? Y bueno, porque vos en el Estado, para tomar cualquier decisión, tenés que explicarla, tenés que justificarla, tenés que decir: necesito esto, tenés que decir cómo voy a pagar esto, tenés que demostrar que la solución que encontraste es la mejor solución. Y todas las áreas del Estado que intervienen en esto tienen que emitir un dictamen para explicar que el Estado va a hacer esto, porque es la plata de todos, o en este caso, la deuda de todos. Para comprar cualquier cosa en el Estado, si vos en el Estado tenés que comprar este micrófono,
tenés que decir necesito un micrófono porque se me rompió el micrófono que tenía, tenés que abrir una licitación para que hagan ofertas del micrófono que vos querés, encontrar la oferta más barata, tenés que explicar de dónde va a salir esa plata, cómo se va a pagar, justificarlo, hacer un expediente. Si tenés que hacer eso para un micrófono, para un lápiz o para una computadora, imagínate para tomar la deuda más grande de la historia argentina. Entonces, estos abogados, Marinelli y Berbic, patrocinando a Eduardo Murúa, le pidieron al Estado ese expediente porque querían ver cómo explicaba el Estado que necesitaba tomar la deuda más grande de la historia. Y lo increíble es que el gobierno de Macri les contestó y les dijo, no hay expediente. No necesitamos explicar nada. Y se los contestó por escrito. Y cuento esta historia primero para decir que es como la punta del ovillo que después desató todas estas investigaciones. Segundo, para decir que nosotros nos enteramos de esto y dudamos en publicarlo, porque era, che, no puede ser. No puede ser que se tome la deuda más grande de la historia argentina sin un papel. Y pasó. Y pasó. Y me acuerdo que en ese momento lo hablamos con la dirigencia política, dijimos, che, vamos a publicar esto, pero si publicamos esto y nadie dice nada, quedamos como unos locos. Me acuerdo de la charla con Roberto Navarro y en su momento con Ezequiel Orlando, que laburaba con nosotros. Sí, loco, ¿la publicamos o no lo publica? Y bueno, sí, hay que publicarlo. Y hablamos con gente que... Y, no, che, no, esto es, no puedo decir nada de esto, no puede ser. Bueno, nosotros lo publicamos igual. Si van al archivo del Destape van a encontrar la nota donde contamos esto en el año 2018, 2019, por ahí. Y nadie nos creía. Después, efectivamente, se inició esta causa judicial que está en Comodoro Pi y que le tocó a la jueza Capuchetti, que tuvo una característica muy interesante porque Capuchetti es la última que llegó a Comodoro Pi, es la jueza más joven de Comodoro Pi. Es una suerte de paralelismo con el juez Galeano cuando le tocó la causa AMIA. Galeano acababa de llegar a Comodoro Pi cuando fue designado juez, le tocó la causa AMIA, que era la causa más importante, y terminó, obviamente, destituido por desviar la investigación judicial más importante que había, y hay de hecho en ese momento, todavía no se resolvió la causa AMIA, en manos del juez Galeano, los fiscales Milén y Barbaquia y toda la banda de la CIDE y el gobierno de Menem. Capuchetti es parecido porque es la más joven de Comodoro Pi, es la última en llegar. Llegó a Comodoro Pi, también lo publicamos en el Destape, a pesar de que en el concurso para jueza le había ido bastante mal, pero después de ir varias veces a la CIDE durante el gobierno de Macri, pegó un saltito en el concurso, llegó a la terna de los que podían elegirse y Macri la eligió, porque su padrino era Daniel Angelici, que es uno de los armadores judiciales de Mauricio Macri. Y así llegó la jueza Capuchetti a el juzgado número 5 de Comodoro Pi, en su momento a cargo del juez Ollarvide. Bueno, ahora está Capuchetti. Y le tocaron, te diría, dos de las... Una, esta, la causa más importante. La otra fue el caso del intento de magnifemicidio de Cristina. Y fíjense qué curioso, en el caso del intento de asesinato de Cristina, lo que hizo fue balcanizar la causa, no investigar la pista económica, resolverla rápido y enviarla a juicio rápido como un simple hecho de inseguridad en el barrio norte acá porteño. El juicio ya terminó, condenaron a un perejil y no se investigó nada más. Esa la liquidó rápido. Y en el caso de la deuda con el FMI, la cajoneó hasta el lunes. Hasta este lunes. Y en la investigación, en los papeles que tiene la jueza en su escritorio, hay muchas cosas, pero sobre todo hay un informe de la Auditoría General de la Nación. Vieron que a este gobierno le encanta decir vamos a hacer auditorías de los comedores, vamos a hacer auditorías de los planes sociales, vamos a hacer auditoría de las personas con discapacidad. Hacen auditorías de todo. Bueno, hay una auditoría de la deuda con el FMI, que la hizo la Auditoría General de la Nación. Y encontró, y esto lo tiene la jueza que archivó la causa, encontró que no se cumplieron los procedimientos para la toma de deuda con organismos multilaterales, que los expedientes administrativos para respaldar el acuerdo con el FMI se hicieron a posteriori, o sea, hicieron los documentos después de tomar la deuda, que el Banco Central no emitió opinión respecto del impacto de la toma de deuda con el FMI en la balanza de pagos del país, cosa que tiene que hacer obligatoriamente por la Ley de Administración Financiera. O sea, cuando el Estado va a tomar una deuda, el Banco Central tiene que opinar, che, ¿esto se puede pagar o no se puede pagar? Bueno, no pasó. No pasó. 4.
La deuda con el FMI tuvo un alto impacto negativo en el perfil de vencimientos de deuda, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública. 5, dice la Auditoría General de la Nación. El acuerdo con el FMI fue firmado por Nicolás Dujovne, el ministro que vivía en una casa declarada como un baldío. Esto lo agregué yo, no lo dice la auditoría. El acuerdo del FMI fue firmado por Nicolás Dujovne y Luis Caputo, por entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, era Caputo, sin que interviniera el Ministerio de Finanzas, que era el que legalmente tenía que hacerlo. 6. La deuda con el FMI no fue aprobada por el Congreso. 7. Si bien el Poder Ejecutivo tenía delegada la firma del endeudamiento con organismos multilaterales, tampoco hubo decreto de Macri aprobando la operación, que fue ejecutada por funcionarios que carecían de competencia para endeudar el país. 8. El acuerdo con el FMI fue improvisado, no hubo una estrategia de gestión de deuda y no se buscaron mecanismos alternativos. 9. Este es tremendo. El dinero del segundo y tercer desembolso del FMI no se incorporó al presupuesto, por lo que no se pudo controlar su ejecución. 10. La deuda tomada con el FMI era insostenible. Esto dijo la auditoría que tiene en sus manos la jueza Capuchetti. También tiene en sus manos información muy importante, que es a dónde fue esa plata. Porque el caminito que se hizo durante el gobierno de Macri fue amigos que juntaron muchos pesos, pero esos pesos no los podían fugar. Entonces tenían que cambiar esos pesos a dólares. Y no había dólares. Entonces, ¿qué hicieron? Le pidieron los dólares al FMI para que sus amigos cambiaran su bola de pesos a dólares y la fugaran. ¿Quién hizo eso? Bueno, toda esa información la tiene la jueza Capuchetti. Ese caminito de entró la plata, salió la plata. Entró la plata, toda la plata se fue. Se fue. De hecho, perdón, les voy a tirar un ladrillazo, chicos, para ir buscándolo. Macri contó para qué era la deuda con el FMI, que era, según dijo, para pagarle a compromisos internacionales y qué sé yo. Macri incluso reconoció que se fugó la guita. Y todo eso lo tiene la jueza. Y este lunes, repito porque para mí es la noticia del día, este lunes la jueza archivó la causa y ayer a la noche Milei firma un decreto que dice: no vamos a insistir con esto. Que es un desfalco por generaciones. O sea, nunca vamos a terminar de pagar esa deuda. Nunca jamás. A la cual encima Caputo le sumó ahora 20.000 millones de dólares más. Somos el país que más le debe al FMI por lejos. Si sumás a los 9 siguientes, no nos alcanzan. Es realmente violento, grave, insultante, escandaloso. Póngale todos los adjetivos que quieran, van todos. Todos. Y quieren archivar la causa y Milei dice: el Estado se va a correr. Y es muy, muy tremendo esto, porque hay varios archivos de Milei hablando de esto cuando iba a la tele y contaba que esto era un desfalco y que Caputo era un chorro. Mirá. Tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron: basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo veo como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares. Vale, lo que va del año. Me abogo. Bueno, recién hablaste. No lo abrumaban al pobre Yudica con los datos, pero varias veces Milei habló del tema y de lo que pensaba sobre Caputo. Mira, poné otro. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda, pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno,
digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. El 28 de eso, una conferencia de prensa que hubo el 28 de diciembre del 2017, donde estaba Sturzenegger, donde estaba toda la banda del gobierno de Milei, y la famosa de la inflación más menos 2, qué sé yo, que después se le disparó toda. Pero quería mostrar estos archivos para recordar las barbaridades que decía Milei sobre Caputo, que se había fumado la guita del Banco Central, que incluso el FMI pidió que saliera en su momento Caputo del gobierno de Macri, y ahora Milei lo protege. Porque el que firma el decreto para decir el Estado no va a insistir para saber qué pasó con la guita, en realidad ya sabemos qué pasó con la guita, para que haya una sanción para los que tomaron esa deuda de forma irregular y fugaron esa deuda, el Estado se retira. El propio Macri, ahora sí, gracias por encontrar el archivo, contó a dónde fue toda esa plata. Mirá. La Argentina tiene una guía hoy, que es los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenían Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Si me trae un plan, todo esto se refinancia, nosotros no estamos... Ahí está. Nos confiaron 50.000 millones de dólares y se lo dimos todos a los muchachos porque se querían ir. Esto es un crimen de Estado. Es un crimen. Pero un crimen que genera miseria, que genera hambre, que genera muertos, que genera Estado desfinanciado. Y que tenía una causa judicial dormida y que en esta semana es evidente que coordinaron entre Milei y la jueza Capuchetti para que la jueza Capuchetti le archive y Milei diga no voy a insistir con esto. Criminal. Menos mal, insisto, que el fiscal Picardi ya apeló la decisión. Es muy duro el dictamen de Picardi, lo pude leer por encima, son más de 80 páginas ayer a la noche, pero dice que a criterio de él, las consideraciones, la fundamentación de la jueza, que la fundación que la magistrada realiza es una evaluación parcial, desmembrada, sesgada, superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de las normas imperativas. Todo hecho para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación, que es archivarla. En efecto, esta parte, o sea, el fiscal, estima que la resolución posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa. O sea, lo que le dice el fiscal es, tenés la causa llena de pruebas y no las juntaste. Y no las conectaste. No hiciste lo que tenías que hacer. Que es lo mismo que hizo en la causa del intento de asesinato de Cristina. Lo que se llama balcanizar las causas. ¿Sí? Separar todo, no juntarlo y que no haya ninguna responsabilidad. Es muy grave esto. Muy grave. Hay otra iniciativa que hubo de que hubiera responsabilidad patrimonial de los funcionarios que habían hecho esto. Porque nosotros, el país lo va a tener que pagar igual. Porque al FMI... obviamente no le importa si Caputo, Sturzenegger, Macri no cumplieron las leyes argentinas. El FMI le prestó plata a Argentina, la Argentina se la tiene que devolver. Tenemos un quilombazo ahí. Pero por lo menos era investigar a nuestros propios funcionarios que habían hecho este desfalco. El desfalco, repito, el más grande de la historia argentina. Yo posta que... están todos boludeando en la tele, pero... No hay otra causa más importante. Y ahora Milei se bajó. Bajó al estado de esto. Yo repito, está el fiscal Picardi, que es una de las poquísimas excepciones que hay en Comodoro Pi, donde un fiscal trabaja de fiscal. Hay en Comodoro Pi gente que es fiscal y no trabaja de fiscal, trabaja en otras cosas, y jueces que
trabajan de otra cosa en vez de ser juez, como la jueza Capuchetti. Bueno, menos mal que el fiscal Picardi apeló esta decisión. Supongo que la jueza Capuchetti aceptará la apelación. Esto irá a la Cámara Federal, donde están todos los tipos designados por Macri. ¿Sí? En la Cámara Federal están Bruglia y Bertuzzi, puestos a dedos por Macri. A dedo, sin concurso. Está Mariano Llorens, designado por Macri, por concurso, pero que se juntaba en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, tal cual también revelamos en el Destape, y que estaba desesperado por cumplirle a Macri su deseo más íntimo, que era verla en cana a Cristina. Después está Martín Irursun, que está negociando con el gobierno si se queda 5 años más o lo jubilan. Esa es nuestra Cámara Federal. Ahí se va a revisar esto. Y el fiscal de Cámara no está designado. Es un fiscal interino porque hicieron un concurso y no está designado. Y aún si esto sigue, va a ir a la Cámara de Casación, donde Macri o designó a la mayoría de los integrantes o acordó con la mayoría de los integrantes. Hay poquísimas excepciones en la Cámara de Casación que no respondan a Macri. Y después está la Corte Suprema, de 2 tipos puestos a dedo por Macri. O sea, es realmente tremendo esto. Entonces, era importante que los abogados del Estado defendieran al Estado frente a un poder judicial absolutamente cómplice. Bueno, la noticia, repito, para mí, la noticia del día, veremos después, es que Milei ayer dijo: el Estado no va a impulsar más la causa más importante por dinero, por generaciones y por corrupción que hay hoy en la Argentina, y la va a dejar ahí tratando que no pase nada. Y en ese no pase nada, cuidar a su ministro de Economía, Luis Caputo, a su ministro de Regulación para las empresas amigas, Sturzenegger, y a toda la banda que nos endeudó por generaciones. Eso es lo que pasó en las últimas horas. Los voy a tener obviamente al tanto y vamos a publicar en el Destape más detalles. El otro dato importante es la entrega total de ayer. Ayer el canciller Pablo Quirno se volvió de Estados Unidos con la firma del acuerdo de comercio de inversión recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo. Acá está el tuit de Quirno con selfie incluida. Fue una semana de mucha firma de Quirno, porque recuerden que ayer o anteayer, ya no sé, me pierden los días porque hay mucha info, hablamos anteayer del acuerdo de minerales críticos, que también es parte de esta entrega total. Este acuerdo, acá está la fotito del acuerdo, muy celebrado, ¿sí? Ayer lo celebró Milei en un tuit de Make Argentina and America Great Again, es lo que pone acá, MA and AGA, es Make Argentina and America o Make America and Argentina, no sé en qué orden lo pondrá él, Great Again, tuiteó el presidente Milei, tuiteó el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, muy contento. Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo comercial histórico. Ambas naciones, juntas como verdaderos socios, serán más seguras, fuertes y prósperas. MAGA, de vuelta, Make Argentina y América Great Again. El embajador de Estados Unidos pone primero la banderita estadounidense, así que asumo que es primero Estados Unidos y después el resto. Ahora, el acuerdo ya está disponible para leer. Y es buenísimo, y se lo voy a robar lo que hizo Fer Alonso, de poner en el buscador del archivo, que si ustedes se bajan el PDF y ponen Argentina shall. Shall es deberá o se compromete, ¿sí? Y la palabra Argentina se compromete, la frase Argentina se compromete aparece 113 veces en el acuerdo. El acuerdo, que lo tengo acá, tiene 37 páginas. Aparece 113 veces, o sea, 3 veces por página promedio. Y lo que hizo Fer Alonso con mucho tino fue poner Estados Unidos se compromete y deberá en el buscador. Y aparece 10 veces. O sea que no es muy recíproco. No es muy recíproco. De hecho, recién contaba que de esas 10 hay 8 que son Argentina y Estados Unidos se comprometen. Por ende, solo se comprometió a 2.
Es una entrega realmente absoluta. Yo les recomiendo, entren, ya está circulando y si no, busquen algún link, el coso, porque ustedes recorren las 37 páginas y es Argentina debe, Argentina debe, Argentina debe, Argentina se compromete, Argentina se compromete, Argentina se compromete, Argentina... Es todo así. Ya es una entrega llave en mano, directamente del país. ¿Qué te van a vender? Vamos a poder exportar más cosas a Estados Unidos. Bueno, no es tan así. De hecho, cuando en noviembre publicaron una declaración conjunta que les estoy mostrando sobre el marco para un acuerdo de los Estados Unidos y Argentina en materia de comercio e inversión recíproco, el punto 1 decía esto que les resalto acá. Estados Unidos podrá considerar positivamente el impacto del acuerdo sobre la seguridad nacional, incluso teniendo en cuenta el acuerdo al adoptar medidas comerciales en virtud de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Había que ir a ver qué era ese punto. Y ese punto lo que dice es que un funcionario menor de Estados Unidos puede frenar cualquier ingreso de mercadería a Estados Unidos si considera que es riesgosa para la seguridad nacional. Y ellos no tienen que justificar cuando algo es riesgoso para la seguridad nacional. Simplemente te dicen, es riesgoso. ¿Por qué? Y porque mirá, si perdemos acá, entonces seguridad nacional. Entonces, eso que tiene Estados Unidos no lo tenemos nosotros. Acá, si vos firmás un acuerdo con Estados Unidos, no puede aparecer el presidente del SENASA y decir, no, pará, esto pone en riesgo nuestra industria. No, ya está, lo firmaste. No tenemos ese concepto de podemos frenar cualquier importación por nuestra seguridad nacional. Como sería, por ejemplo, no sé, industria automotriz, que contaba Fer. Que no es un tema de seguridad, es un tema de país. Bueno, Estados Unidos tiene eso de forma interna. Entonces, acabamos de firmar un acuerdo de entrega total, donde Argentina se compromete a todo, Estados Unidos se compromete a poco, y encima de eso poco que se compromete lo puede dar de baja con la excusa de su seguridad nacional. Eso es lo que se firmó. Es realmente impactante esta situación, sobre todo por lo desviado que va Milei del mundo. Y este desvío quiero mostrarlo en la carta de Pablo Roca, porque me dirás, ¿qué tiene que ver? Bueno, Pablo Roca, ustedes saben, venimos siguiendo el tema, perdió una licitación muy importante para la provisión de caños para una obra de Vaca Muerta, eso desató toda una discusión, el presidente le dijo Don Chatarrín, a un tipo realmente muy poderoso, y desató también la discusión de nuestra industria nacional, si producirlo acá, si no. Yo conté, Techin no es una empresa argentina, está radicada en Luxemburgo, manejada desde una fundación en Países Bajos, con sedes en todo el planeta, y que no se va a fundir por haberse perdido esta licitación. No se va a fundir. El año pasado repartieron $900 millones en dividendos entre los accionistas. Esta licitación era por 200 y pico, o sea, no se va a fundir. No se va a fundir. Ahora, Pablo Roca le hizo una carta pública que tiene que ver con esto del acuerdo con Estados Unidos, porque le dijo a Milei, Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% para la importación de acero de todos los orígenes, incluida Argentina. Europa aplica una salvaguarda que combina cuotas y aranceles que ascenderán al 50%. México y Canadá actúan en la misma dirección con aranceles en el orden del 35 y 50% respectivamente. Brasil también, le dice Pablo Roca a Milei. Frente a un incremento relevante de las importaciones desde China, ha introducido una salvaguarda que aplica cuotas y aranceles del 25%. Incluso India, le dice, aplica una salvaguarda contra las importaciones de acero. El freno a la exportación de acero chino de manera directa o indirecta, vía terminación en terceros países, en estas grandes áreas económicas está provocando un desvío de excedentes comerciales a precios de dumping hacia países relativamente más abiertos, como es hoy la Argentina, le dice Pablo Roca. Y tiene razón. Tiene razón. O sea, en este párrafo, Roca le dice a Milei, chabón, estás yendo al revés. Pero al revés encima de tu ídolo, que es Donald Trump. De hecho, en el acuerdo, como recién lo contaba Fer, no se bajó ese 50% de aranceles de acero a Estados Unidos. No se bajó. Ahora, vos dirás, che, tiene razón Roca, mirá qué civilizado, mandó una cartita, nada más. No, Roca también hizo otras cosas,
Como por ejemplo empezó a despedir gente. Y no es la primera vez que hace eso para presionar. En la pandemia, en medio de la pandemia, lo primero que hizo Techín, ¿se acuerdan? Fue despedir gente. ¿Sí? 1.500 laburantes. Poné la... ¿2.500 fueron? Poné la nota de Infobae de ese momento. Y la puteada de Alberto. En ese momento que lo llamó miserable. O sea, como dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar de otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. Se estaba refiriendo a Pablo Roca. O sea, Milei le dijo Don Chatarrín. Alberto le dijo miserable a Pablo Roca, que despedía mientras le pedía ayuda al Estado para pagar los sueldos. Quiero recordar esto también. Durante la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández decidió ayudar a las empresas a pagar los sueldos con el programa ATP. Y una de las empresas que se presentó para recibir esa plata fue Techín. Y nosotros lo publicamos en el Destape, criticando al gobierno por darle la plata a Techín. Y Techín finalmente la devolvió a partir de esa nota que hicimos, criticando al gobierno de Alberto Fernández. Viniendo para acá, porque Roca no solo manda cartitas públicas, antes de quedarse afuera de esta licitación, amenazó con despedir a 400 trabajadores de la fábrica que tiene en Valentín Alsina, decía Tenaris, y después de publicar esta nota, esta carta pública, despidió 110 operarios. Acá estamos viendo la nota de Infogremiales, un portal que les recomiendo, sobre todo noticias del mundo del trabajo. Techín se achica, cierra una de sus tercerizadas y despide a 110 operarios de su fábrica en General Sabio. Así que Techín no solo contesta con cartitas de Paolo Roca, sino que ahora ya contesta con despidos. Y la verdad, y con esto voy cerrando, si se activa este acuerdo con Estados Unidos, que lo tiene que votar el Congreso argentino. Entonces, ahora veremos cómo se comportan nuestros diputados y nuestros senadores frente a un acuerdo de entrega total. Va a empezar a pasar esto. Va a empezar a venir todo de afuera y acá se van a quedar todos sin laburo. Entonces, ahí también hay una responsabilidad, y por eso insisto que siempre que no es solo Milei, del Congreso argentino de decir qué hace con esto. Si avanza con la aprobación de este acuerdo de entrega total con Estados Unidos o si le pone un freno. Veremos. El gobierno, mientras tira bombas de humo, ayer lanzó una cuenta de Twitter, que es esta, la Oficina de Respuesta Oficial, que fue creada para desmentir activamente la mentira. No sé cómo redactan esto. La verdad que es muy burdo y a mí me hace acordar mucho a 1984 de Orwell. Yo le agradezco al presidente que me está haciendo releer a Maquiavelo, a Orwell, a todos autores que para mí son muy interesantes y que creo que valen la pena. Porque en 1984, del George Orwell, que era una suerte de distopía que él consideraba que iba a pasar en 1984, justo el año que yo nací, menos mal que no, pero está llegando ahora cuando tengo 41 años y la verdad que no tengo ganas. Pero Orwell contaba que en esa distopía se creaba el Ministerio de la Verdad. Ahí está, ¿no? Y el Ministerio de la Verdad, él hablaba de una cosa que era el doble pensar. El doble pensar era que decían una cosa pero en realidad era otra. Eso era el doble pensar, en la neolengua que se habla en 1984. Y decía el Ministerio de la Verdad, que se encarga de manipular la mente de los ciudadanos. El Ministerio de la Abundancia, que gestiona los cada vez más escasos recursos alimenticios y de materias primas. El Ministerio de la Paz, que es el que moviliza tropas. El Ministerio del Amor, que es el encargado de ejercer la coerción física y mental sobre la población. O sea, en cualquier momento le ponen Ministerio del Amor a la CIDE, Ministerio de la Paz al Ministerio de Defensa, Ministerio de la Abundancia al Ministerio de Economía, y ahora tenemos Ministerio de la Verdad en esta cuenta oficial, que es tan loca que la va a manejar un pibe que se llama Juan Pablo Carreira, Carreira, que es conocido en Twitter como Juan Doe. Le pedimos una nota ayer para hablar de esto y no quiso.
No sé a qué tiene miedo. Sí, nosotros simplemente le vamos a hacer... Bueno, por ahí sí. No es un gobierno que le tenga miedo a la agresión, es un gobierno que le tiene miedo a las preguntas periodísticas. Así que, Juan Pablo, si te animás a tener una entrevista periodística, el Destape está dispuesto. Pero bueno, no aceptó. Es loco porque en esto del doble pensar, el tipo que supuestamente te va a decir la verdad no pone ni su nombre real en su cuenta de Twitter. Qué sé yo. Pero quería leerles un par de cosas de Orwell para cerrar y para hacer, no sé si más ameno porque el libro de 1984 es muy terrible, yo creo que vale la pena que lo lean, si ya lo leyeron releerlo y si no lo leyeron que ingresen al mundo de Orwell, a toda su obra, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña, ha sido uno de los grandes periodistas y escritores, es el tipo que dejó la frase periodismo es publicar lo que otros no quieren que se publiquen, todo lo demás son relaciones públicas, y un tipo que iba y ponía el cuerpo. Homenaje a Cataluña es Orwell yendo a combatir en las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. O sea, un gran personaje histórico. Bueno, ¿qué escribía? Poneme un párrafo más. En el Ministerio de la Verdad, que ahora creó Milei, había 3 lemas en el edificio del Ministerio de la Verdad. Y cuando vos pasabas por enfrente de ese Ministerio de la Verdad, en 1984, decía, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. No sé si les suena, sobre todo lo de la ignorancia es la fuerza. Hay una reivindicación ahora de la ignorancia, de la mentira, del falseamiento, lo que ahora se llama fake news, pero son básicamente mentiras. La ignorancia es la fuerza. Podría ser el lema del gobierno, de La Libertad Avanza. Y cuenta en el libro, quiero mostrar un par de partes más, de cómo la alteración del pasado es necesaria por 2 razones, una de las cuales es subsidiaria y, por decirlo así, de precaución. La razón subsidiaria es que el miembro del partido, lo mismo que el proletario, que el trabajador, tolera las condiciones de vida actuales en gran parte porque no tiene con qué compararlas. Hay que cortarle radicalmente toda relación con el pasado, así como hay que aislarlo de los países extranjeros, porque es necesario que se crea en mejores condiciones que sus antepasados y que se haga la ilusión de que el nivel de comodidades materiales crece sin cesar. ¿Vieron que Caputo dijo ayer? Todos los precios están bajando, todos estamos mejor, 15 millones y medio de pobres. Estaba en 1984 esto. Pero la razón más importante para reformar el pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. ¿Vieron que Milei siempre dice, esto estaba planificado? Esto salió, todo marcha acorde al plan. No solamente es preciso poner al día los discursos, estadísticas y datos de toda clase para demostrar que las predicciones del partido nunca fallan, sino que no puede admitirse en ningún caso que la doctrina política del partido haya cambiado en lo más mínimo, porque cualquier variación de táctica política es una confesión de debilidad. ¿Sí? Esta falsificación del pasado, realizada por el Ministerio de la Verdad, es tan imprescindible para la estabilidad del régimen como la represión y el espionaje efectuados por el Ministerio del Amor. No sé si les suena. Esta semana vimos la represión del Ministerio del Amor que conduce Alejandra Monteoliva, que secuestró al padre Paco, que le pegó a los jubilados, que detuvo personas con discapacidad, el espionaje que les contaba recién, con el cual están apretando a mucha gente. Entonces tenés el Ministerio de la Verdad y tenés el Ministerio del Amor. Digo, en cualquier momento le ponen Secretaría del Amor a la CIDE. Y el último parrafito que quiero contarles es porque acá cuenta, dice, el Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra, el Ministerio de la Verdad de las mentiras, el Ministerio del Amor de la tortura, el Ministerio de la Abundancia del hambre. Estas contradicciones no son accidentales, no resultan de la hipocresía corriente. Son ejercicios de doble pensar, porque solo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible retener el mando indefinidamente. Si no, se volvería al antiguo ciclo. Si la igualdad humana ha de ser evitada para siempre, si los altos, que son los ricos en 1984, como los hemos llamado, han de conservar sus puestos de un modo permanente, será imprescindible que el estado mental predominante sea la locura controlada. Que el estado mental predominante sea la locura controlada. ¿Les suena un poco esto? Los Milei, los Lila Lemoine, las mentiras sistemáticas, los gritos, las agresiones, la tergiversación de las cosas que pasan, las mentiras, los datos falsos. Es lamentablemente demasiado parecido a esa distopía tremenda, que en realidad era una crítica de Orwell al estalinismo, o sea, no era tan distópico lo que contaba Orwell. Pero
lo noveló y lo puso en estos términos. Y ayer mientras releía el libro y encontré esta frase, ¿no? Que el estado mental predominante sea la locura controlada. Me hizo pensar demasiado en lo que estamos viviendo. Así que más allá de la cortina de humo, que es esta cuenta de Twitter pedorra manejada por un funcionario menor que ni siquiera da su nombre, para decir que mentimos, mientras pasan cosas graves, como que el Estado se corre de la causa FMI, como que entrega el país, como que trucha las estadísticas, también creo que es preocupante, porque una de las formas de perpetuación de este sistema es esta locura controlada a la cual nos quieren someter, y espero que con estas cosas lo podamos evitar, lo podamos contrarrestar. Bueno, qué impresionante, ¿no? Yo, la verdad, Hola, Ari, Macri. te escuchaba atentamente. Yo leí el libro anterior de Orwell, ¿no? ¿Cuál? 1983. No llegué a 1984, pero me dijeron que estaba la película, así que voy a ver la película. ¿De que qué me trata dijeron. 1983? Ese no lo leí. Es la precuela. Ah. Es la precuela, ¿Y ¿no? cómo es? Es un mundo